Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal de tecnología química industrial. En este video les estaremos hablando sobre cómo resolver un problema práctico de combustión. Pero para esto les hablaré primero sobre algunos conceptos claves de combustión. Quédense hasta el final porque esto es muy interesante. Empecemos por lo básico. ¿Sabes qué es la combustión? La combustión es una reacción química exotérmica y rápida entre un combustible y un oxidante que libera energía en forma de calor y luz. Pero aquí viene lo interesante. ¿Sabían que esta es la reacción química industrial más importante del mundo? Sí, aunque parezca loco, sus productos valen menos que los combustibles que quemamos. Pero sin ella, simplemente nuestra civilización se detendría. Una reacción de combustión se lleva a cabo cuando una o más sustancias que contienen carbono, hidrógeno y azufre se queman en presencia de oxígeno, produciéndose al mismo tiempo dióxido de carbono gaseoso y vapor de agua. Al quemar un combustible, el carbono del mismo reacciona para formar dióxido de carbono o monóxido de carbono dependiendo del tipo de combustión. El hidrógeno forma agua y el azufre genera dióxido de azufre. Y el gas que se produce y sale del horno se le llama gas de combustión. Ahora, para que ocurra esta reacción necesitamos tres elementos esenciales. Primero, el combustible, como hidrocarburos, gasolina, gas natural o madera. Este es el elemento que se oxida en la reacción. Segundo, el comburente, generalmente el oxígeno del aire, que representa el 21%. El oxígeno es el 21% del aire. Tercero, calor, energía que eleva la temperatura del combustible hasta el punto de ignición. Y bueno, como cuarto tenemos la reacción en cadena. Este es el secreto. La reacción en cadena es como un efecto dominó. El fuego genera suficiente calor para vaporizar más combustible, creando nuevos gases que se combinan con el oxígeno y se incendian liberando aún más calor. Y el ciclo se mantiene solo. Un diagrama general de combustión contiene lo que es el gas combustible, que reacciona con el oxígeno del aire y se produce una mezcla combustible que en presencia de llama o un foco de calor nos da la combustión, y de la combustión se genera calor y pues los productos típicos de la combustión, como ya mencioné, dióxido de carbono y vapor de agua. Ahora viene lo más importante. ¿Sabían que hay dos tipos de combustión? Por un lado tenemos la combustión completa. Esto ocurre cuando hay suficiente oxígeno para que el combustible se queme completamente. La llama se observa de color azul, produce principalmente dióxido de carbono y agua y tiene alta eficiencia energética. Por otro lado está la combustión incompleta. Esto ocurre cuando hay poco oxígeno, lo que impide que el combustible se queme completamente. La llama se ve de color rojo o naranja y produce monóxido de carbono y tiene baja eficiencia. Y ahora presten mucha atención porque esto es crucial. La combustión incompleta es peligrosa. ¿Por qué? Porque produce monóxido de carbono, como lo mencioné anteriormente. Este es un gas tóxico que puede causar intoxicaciones graves. Además genera partículas contaminantes que afectan la calidad del aire. Entonces, ¿cómo nos aseguramos de tener siempre combustión completa? La respuesta está en el exceso de aire controlado. En los procesos industriales se hace imprescindible aportar una cantidad de aire superior a la estequiométrica necesaria. ¿Por qué? Para garantizar que todas las partículas del combustible encuentren el oxígeno suficiente para oxidarse totalmente y se dé la combustión completa. Así que recuerden estos puntos clave. La combustión es una reacción exotérmica y rápida, ocurre entre sustancias que tienen carbono, hidrógeno y azufre, conocidos como hidrocarburos, y el oxígeno del aire. La combustión completa produce principalmente dióxido de carbono y vapor de agua, tiene una llama azul. La combustión incompleta produce también dióxido de carbono y vapor de agua, pero produce el monóxido de carbono y tiene una llama naranja. Y la mayoría del tiempo en los procesos industriales se utiliza un exceso controlado de aire para garantizar la eficiencia de la combustión.
Con estos conceptos teóricos claros, podemos pasar a la resolución de problemas. Pero antes daremos algunas recomendaciones para resolver balances de materia para un reactor de combustión. Primero, asegúrese de que la corriente de salida, el gas de combustión, incluya los combustibles sin reaccionar, a menos que se indique que todo el combustible se consume, el oxígeno sin reaccionar, agua y dióxido de carbono, además de monóxido de carbono si el enunciado del problema indica que está presente. Esto sucede en las reacciones de combustión incompletas. Y el nitrógeno si el combustible se quema con aire y no con oxígeno puro. Segundo, para calcular la velocidad de alimentación de oxígeno a partir de un porcentaje en exceso específico de oxígeno o un porcentaje en exceso de aire, ambos tienen el mismo valor, así que no importa cuál se emplee, calcule primero el oxígeno teórico a partir de la velocidad de alimentación de combustible y la estequiometría de la reacción para la combustión completa, y después calcula la velocidad de alimentación de oxígeno multiplicando el oxígeno teórico por 1 más la fracción en exceso de oxígeno. Importante, recuerda que el oxígeno teórico se calcula asumiendo que la combustión es completa. Tercero, si solo se realiza una reacción, los tres métodos de balanceo, ya sea por especies moleculares, especies atómicas y grado de avance, resultan igualmente convenientes. No obstante, cuando se realizan diversas reacciones al mismo tiempo, por lo general, los balances de especies atómicas resultan más convenientes. Recuerda, en el balance de especies atómicas no se toma en cuenta la estequiometría de las reacciones que están ocurriendo, solo las especies involucradas en ellas. Problema a resolver. Se quema en un horno industrial un gas combustible con aire. El gas combustible tiene la siguiente composición volumétrica: metano 70%, propano 5%, monóxido de carbono 15% y oxígeno 5%. El resto es nitrógeno. Por diferencia se puede deducir que el porcentaje de nitrógeno representa un 5%. Recuerden que la composición volumétrica y molar son equivalentes. Se sabe que la combustión del gas es prácticamente completa. Esto quiere decir que todos los materiales combustibles como el metano, propano y monóxido de carbono se reducen totalmente hasta CO2 y agua, excepto en el caso del monóxido de carbono, que como no tiene hidrógeno en su composición, no produce agua. Debido a las limitaciones técnicas del laboratorio de control de calidad, se conoce solo parcialmente la composición volumétrica en base húmeda de los gases de chimenea. 7.73% de dióxido de carbono, 12.35% de vapor de agua, porcentajes desconocidos de nitrógeno y oxígeno. Con estos datos, ahora le corresponde a usted como gerente del proceso determinar qué porcentaje de aire en exceso se está utilizando. Como paso principal para la resolución de cualquier problema de balance de materia, iniciamos planteando el diagrama del proceso. En este caso utilizaremos un diagrama de entradas y salidas, el cual nos ayudará a visualizar de mejor manera las variables o los datos suministrados por el enunciado. Esquematizado en rojo tenemos N sub C, que representa el gas combustible. Este tiene una alimentación de 100 kmoles. Este dato no es suministrado por el enunciado, pero lo utilizaremos como base de cálculo, ya que el enunciado del problema no pide una fuente en específico, sino una relación, que es un porcentaje. En este caso un porcentaje que es el porcentaje de aire en exceso. Esquematizado en naranja tenemos N sub A, que es el aire alimentado, y N sub S esquematizado en morado, que son los kilomoles de gases de chimenea o los gases de salida de desecho de la combustión. Debajo de cada una de estas alimentaciones tenemos las fracciones molares. El problema proporciona los porcentajes. Por temas de comodidad en cálculos, simplemente dividimos esos porcentajes entre 100 para obtener sus respectivas fracciones. Ahora procedemos a plantear y balancear las reacciones de combustión que sucederán en el horno. Las especies combustibles que se encuentran en el gas alimentado son metano, propano y monóxido de carbono. Además de estos tres, el gas combustible también contiene oxígeno y nitrógeno, pero estas no participan directamente en la reacción de combustión y a continuación explicaremos el porqué. Para la reacción del metano,
tenemos unos coeficientes estequiométricos de 1 para el metano, 2 para el oxígeno, 1 para el dióxido de carbono y 2 para el agua. Para la reacción del propano tenemos un coeficiente de 1 para el propano, 5 para el oxígeno, 3 para el dióxido de carbono y 4 para el agua. En la reacción de combustión del monóxido de carbono tenemos un coeficiente de 1 para el monóxido de carbono, un medio para el oxígeno y 1 para el dióxido de carbono. Cabe mencionar que balancear bien y verificar un buen balance de todas estas reacciones garantizan que se llegue a un resultado correcto, ya que cualquier error en este punto implica un resultado completamente erróneo. Cálculo del oxígeno teórico. Este cálculo determina la cantidad de oxígeno estequiométrico que consume la reacción completa de combustión, o sea, el oxígeno necesario para oxidar las especies combustibles a dióxido de carbono y agua. Para obtener este valor, primero multiplicamos los kilomoles de combustible por la fracción molar de uno de los componentes, para obtener la cantidad de sustancia de dicho componente en la mezcla combustible, y a su vez multiplicamos este valor por la relación estequiométrica de este componente con el oxígeno en su respectiva reacción de combustión. Para el metano, por ejemplo, multiplicamos su fracción molar, que es 0.70 por 100, que son los kilomoles de combustible que usamos como base de cálculo, obteniendo un valor de 70 kilomoles. Multiplicando este valor por la relación estequiométrica con el oxígeno, que es de 2, obtenemos 140 kilomoles de oxígeno necesarios para oxidar todo el metano en la mezcla de combustible a dióxido de carbono y agua. Repitiendo el mismo procedimiento para los demás componentes, obtenemos 25 y 7.5 kilomoles de oxígeno para el propano y el monóxido de carbono respectivamente. Sumando estos tres valores, el del propano, metano y monóxido de carbono, obtenemos un valor de 172.5 kilomoles de oxígeno teóricos, necesario para quemar todo el combustible alimentado. Cabe mencionar, el enunciado plantea que el combustible ya tiene oxígeno y nitrógeno. Este oxígeno no se resta en este cálculo, ya que para este tipo de procesos se desprecia cualquier impureza que pueda tener el gas combustible que se utiliza. Como lo que queremos determinar es el aire en exceso alimentado y no el oxígeno en exceso alimentado, tenemos que poner este oxígeno teórico en términos de aire. Para esto lo que hacemos es que dividimos esta cantidad de oxígeno que calculamos entre la fracción de oxígeno en el aire, que es 0.21. Este cálculo nos da un valor de 821.4286 kilomoles de aire teórico. Con ayuda de los balances atómicos de carbono e hidrógeno determinaremos los kilomoles de gases de chimenea producidos por el gas combustible. Para utilizar este recurso, primero evaluamos en qué corrientes tenemos especies con carbono. Haciendo una pequeña inspección, observamos que el carbono se encuentra en el gas combustible, N-C, y en el gas de chimenea, N-S. Como en la entrada de aire solo hay oxígeno y nitrógeno, esta corriente no cuenta para el balance de carbono. Como todos los kilomoles de átomos de carbono que entran tienen que ser iguales a los que salen, igualamos las entradas con las salidas. Como observamos, en las entradas hay tres especies que contienen carbono: metano, propano y monóxido de carbono. Y en la salida únicamente el CO2 contiene carbono. Expresando las variables que determinan los kilomoles de carbono, tenemos que N-C multiplicado por la fracción molar de metano por 1, los átomos de carbono en el metano, más N-C por la fracción molar de propano por 3, los átomos de carbono en el propano, más N-C multiplicado por la fracción molar de monóxido de carbono por 1, que son los átomos de carbono en el monóxido de carbono, igual a los kilomoles de dióxido de carbono por 1, los átomos de carbono presentes en el dióxido de carbono. Reemplazando las variables conocidas, la única incógnita que tenemos son los kilomoles de dióxido de carbono en la salida. Despejando la incógnita y resolviendo la ecuación, tenemos 100 kilomoles de CO2 en el gas de chimenea. Ahora seguimos con el balance de hidrógeno. Balance de hidrógeno.
Nuevamente evaluamos qué corrientes tienen especies con hidrógeno. Como observamos, solo la corriente de gas combustible N(C) y los gases de chimenea N(S) tienen especies con hidrógeno en su composición. Planteando las variables del balance de hidrógeno para este proceso, tenemos N(C) multiplicado por la fracción de metano en el gas combustible por 4, que son los átomos de hidrógeno en el metano. N(C) multiplicado por la fracción de propano por 8, los átomos de hidrógeno en el propano, igual a los kilomoles de agua en el gas de chimenea por 2, que son los átomos de hidrógeno en el agua. Reemplazando las variables, nos queda como única incógnita los kilomoles de agua en la salida. Despejando y resolviendo la ecuación, tenemos que los kilomoles de agua son iguales a 160. Con la suma de los datos de fracción molar del dióxido de carbono y agua proporcionados por el enunciado del problema, determinamos la fracción molar que representan estos dos gases. Y con los kilomoles de dióxido de carbono y agua calculados previamente, determinamos los kilomoles correspondientes a esta fracción. Con estos datos logramos calcular los kilomoles de gases de chimenea con la siguiente relación. Despejando, tenemos N(S), los gases de chimenea, son iguales a 1294.82 kilomoles. Con los gases de salida N(S) calculados, ahora tenemos una variable más disponible. Con esto podemos realizar los balances atómicos de oxígeno y nitrógeno para así calcular la alimentación del aire en la entrada. Empezamos con el balance atómico de oxígeno. Como podemos observar, la entrada N(C), N(A) y N(S) tienen compuestos con oxígeno. Planteando las variables del balance de oxígeno, tenemos que los kilomoles de monóxido de carbono en el gas combustible multiplicado por 1, que son los átomos de oxígeno en el monóxido de carbono, más los kilomoles de oxígeno en el gas combustible por 2. Por 2 debido a que este es oxígeno molecular, al igual que en el aire, más N(A) multiplicado por la fracción de oxígeno en el aire por 2, igual a los kilomoles de oxígeno en el gas de salida por 2, más los kilomoles de dióxido de carbono en el gas de salida por 2, debido a los dos átomos de oxígeno en el dióxido de carbono, más los kilomoles de agua en el gas de salida por 1, debido a que el agua tiene un átomo de oxígeno. Repasando las variables que conocemos y reduciendo términos, tenemos que N(A) multiplicado por 0.42 menos los kilomoles de oxígeno en el gas de salida por 2 es igual a 335. Como vemos, nos queda una ecuación con dos incógnitas. Ahora vamos con el balance atómico de nitrógeno. Evaluando las entradas y las salidas, vemos que todas tienen compuestos con nitrógeno. Planteando las variables del balance de nitrógeno, tenemos que los kilomoles de nitrógeno en el gas combustible por 2, que es nitrógeno molecular, más N(A) multiplicado por la fracción molar de nitrógeno en el aire por 2 es igual a los kilomoles de nitrógeno en el gas de salida por 2. Reemplazando y reduciendo términos, obtenemos que N(A) multiplicado por 1.58 menos los kilomoles de nitrógeno en el gas de salida por 2 es igual a menos 10. Como vemos, nuevamente obtenemos una ecuación con dos incógnitas. Utilizando los kilomoles de agua y de dióxido de carbono calculados previamente, podemos obtener una ecuación que nos permita poner los kilomoles de nitrógeno en el gas de salida en términos de los kilomoles de oxígeno en el gas de salida, para obtener un sistema de ecuaciones de 2×2, con la siguiente ecuación. Expresamos la alimentación N(S) como la sumatoria de los kilomoles de sus componentes y reemplazamos las variables conocidas. Reduciendo términos, tenemos que los kilomoles de nitrógeno en el gas de salida son iguales a 1034.82 menos los kilomoles de oxígeno en el gas de salida. Como vemos, solo nos quedan como incógnitas los kilomoles de nitrógeno y de oxígeno en la salida, relacionados por un término constante. A continuación, utilizaremos esta relación para obtener un sistema de ecuaciones. Con la relación previamente deducida, podemos usar la ecuación del balance atómico de nitrógeno para poner los kilomoles de nitrógeno en el gas de salida en términos de los kilomoles de oxígeno en el gas de salida, de la siguiente manera. Reemplazamos los kilomoles de nitrógeno en el gas de salida con la relación que deducimos.
Sustituyendo, nos queda que N sub A multiplicado por 1.58 menos los kilomoles de nitrógeno en el gas de chimenea, que ahora son iguales a 1034.82 menos los kilomoles de oxígeno en el gas de salida multiplicado por 2, es igual a menos 10. Reduciendo términos, nos queda que N sub A multiplicado por 1.58 más los kilomoles de oxígeno en el gas de salida por 2 es igual a 2059.64. Ahora, esta ecuación, junto con la del balance atómico de oxígeno, nos conforma un sistema de ecuaciones de 2×2. Resolviendo el sistema, nos queda que N sub A, que es el aire alimentado, es igual a 1197.32 kilomoles. A pesar de no ser necesario para el desarrollo del ejercicio, también calculamos la cantidad de sustancia de oxígeno en el gas de salida, dando un valor de 83.9372 kilomoles. Con este dato y resultado del aire teórico, podemos determinar el porcentaje del aire en exceso alimentado, que es igual al aire real alimentado, que son 1197.32 kilomoles, menos el aire teórico, que son 821.4286 kilomoles, entre el aire teórico, que son nuevamente 821.4286 kilomoles. Esto multiplicado por 100 da como resultado 45.8% de aire alimentado en exceso. Y con esto damos por resuelto el ejercicio. Después de realizar los balances de materia, el resultado es claro. El horno está operando con un 45.8% de aire en exceso. Esto significa que por cada 100 partes de aire necesarios para una combustión completa, estamos inyectando 45.8 partes adicionales. Pero, ¿qué significa esto para una operación en la planta? Este resultado nos coloca en una posición interesante. Por un lado, tenemos un margen de seguridad muy amplio. La combustión es completa, evitamos la formación del monóxido de carbono, que es un gas muy peligroso, y la operación es estable. Pero por otro lado, está el costo oculto. Todo ese aire extra absorbe una gran cantidad de energía calorífica, energía que literalmente se va por la chimenea en lugar de calentar nuestro proceso. Esto se traduce en pérdidas de eficiencia y mayores costos del combustible. Entonces, ¿cuál es la conclusión como gerente de procesos? No estamos en una situación crítica, pero sí en una oportunidad. Se recomienda un plan de optimización en 2 fases. Primero, realizar un estudio para reducir gradualmente este exceso hasta un rango más eficiente, entre 20% y 25%. Y segundo, invertir en un sistema de control automático que en tiempo real ajuste la mezcla de aire y combustible, garantizando siempre la seguridad. Los balances de materia en procesos de combustión se aplican en la industria para optimizar el consumo del combustible y aire, calcular la composición de los gases de escape y determinar rendimientos y pérdidas de materia. Algunas aplicaciones industriales son: optimización de la combustión. ¿Cuánto aire es necesario para quemar un combustible de manera perfecta? Los balances de materia nos dan la respuesta exacta, la cantidad de aire teórico. En la práctica, se usa un poco de aire en exceso para garantizar que todo el combustible se consuma por completo, maximizando la eficiencia y evitando la formación de contaminantes como el monóxido de carbono. Esto es crucial en hornos industriales y plantas de energía, donde un pequeño error puede costar millones en combustibles desperdiciados. Análisis de gases de escape. Lo que sale por la chimenea es la huella dactilar de la combustión. Los balances de materia nos permiten descifrarla. Podemos calcular la composición de los gases en base seca o base húmeda. Esto es vital para cumplir con las normativas ambientales, controlar las emisiones de gases de efecto invernadero y garantizar la calidad del aire en nuestro entorno. Sin estos cálculos, estaríamos ciegos ante el impacto ambiental en la industria. Motores de combustión interna. Desde tu automóvil hasta la maquinaria pesada, los balances de materia son el cerebro detrás de la eficiencia. Estos balances ayudan a los ingenieros a optimizar la mezcla de aire y combustible para generar la máxima potencia con el mínimo consumo. También permiten calcular la cantidad de gases de escape, lo que es esencial para el diseño de sistemas de escape y de tratamiento de emisiones.
Al final, no se trata de hacer que solo las cosas funcionen, se trata de hacer que funcionen mejor. La próxima vez que enciendas tu auto o veas la luz de una fábrica en el horizonte, ya sabes, detrás de esa energía hay un cuidadoso balance de materia haciendo su trabajo. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y suscribirte para más contenido sobre la química industrial que mueve al mundo. ¡Hasta la próxima!